Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Le doy gracias primeramente al Señor, a nuestros padres espirituales, por el privilegio de estar aquí. Vamos a empezar orándole al Señor, así que le pido que me acompañe, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por este día, Padre Santo, porque, como dice tu palabra, Señor, el día de hoy son nuevas tus misericordias. Tu bien y tu misericordia nos perseguirán el día de hoy, Señor. Así lo creemos, así lo confesamos, Padre. Señor, el día de hoy me presento delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú el que hable a través mío, Señor. Que pongas tú las palabras adecuadas en mi boca, Señor. Que sea yo un vaso en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, que tu mensaje pueda llegar a las personas necesitadas, Señor, de escucharla, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, mi nombre es Maritza de García. Soy la hija del apóstol Sergio. Hace unos meses yo tuve el privilegio y la oportunidad de dirigirme a ustedes y contarles un poco de lo que estábamos atravesando como familia. Voy a hacer un pequeño recordatorio para las personas que no me hayan escuchado en esa ocasión. Hace un año le diagnosticaron a uno de mis hijos un tumor maligno en su cavidad abdominal. Y luego de varios tratamientos aquí en Guatemala, se sometió a quimioterapias, cirugías, radioterapias, pues todo lo que los doctores nos decían, ¿verdad? Pero luego de esto se vio que era necesario una nueva cirugía de alto riesgo, que por lo mismo de lo que podía conllevar, lo más aconsejable era que se hiciera fuera de Guatemala, ya que aquí no tenían el equipo necesario. Según las imágenes, los exámenes de imágenes que le habían realizado, el tumor estaba en un área cercana al riñón y comprometía su arteria aorta y la vena cava, y eso era el mayor riesgo de la cirugía. Entonces, pues el Señor nos permitió, estuvimos orando y viendo pues qué podíamos hacer, y el Señor permitió y nos abrió puertas en un hospital en Estados Unidos. Se arregló todo y la cirugía fue programada para el 25 de junio. Esto fue más o menos en el mes de abril que se arregló todo, ¿verdad? Entonces, durante estos meses que esperábamos la fecha, ¿verdad? Eran días difíciles, hermanos, por todo lo que nos decían de la cirugía, lo que podía conllevar, ¿verdad? Pero en todo momento, hermanos, yo y mi familia, ¿verdad? Nos aferramos a la palabra del Señor, orábamos, clamábamos, intercedíamos, ¿verdad? Para que todo fuera bien. Pero pues siempre estaba el temor, ¿verdad? De que las cosas no fueran como nosotros esperáramos, en algunos de nosotros, ¿verdad? Otros tenían la convicción de que todo iba a estar bien. El Señor en esa oportunidad, hermano, yo le puse a mi tema oración en la habitación 917. Ustedes más adelante van a ver el porqué, el nombre de mi tema. Como les digo, en esa época, ¿verdad? Yo me aferré mucho a este versículo. En Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra volveremos se puede ver que significa regresar de la muerte, de restaurar, de reparar.
pero para mí significaba volver, o sea, el Señor me iba a permitir ir, adorar, estar allá y regresar con mi hijo, y a eso me aferraba yo, a que el Señor iba a permitir, no importara lo que pasara, que el Señor iba a permitir que yo regresara con él. Entonces, hermanos, llegó la fecha, yo la verdad me aferraba a que ese día no llegara, pero pues el tiempo transcurrió y el día se llegó y tuvimos que partir. Nos fuimos una semana antes porque él tenía que hacerse unos exámenes preoperatorios. Luego llegó el día 25, ¿verdad? Y por temas de COVID nosotros no podíamos ingresar al hospital, solamente él. Unos días antes de ir nosotros nos habíamos reunido toda la familia y para orar por mi hijo y sabíamos de todas estas condiciones que no íbamos a estar con él en todo momento, ¿verdad? Y mi hijo entendió que era un trato entre él y el Señor. Y ese día que tempranito a las 5 de la mañana que lo fuimos a dejar a la entrada del hospital, pues al principio cuando yo me despedí de él me quebranté un poco, ¿verdad? Pero después volví a tomar aplomo y me acerqué y le dije, el segundo nombre de mi hijo es David. Entonces le dije, mi hijo, llegó el momento, vas a ir y vas a derribar a Goliat. Así como lo hizo David en su tiempo, tú te vas a enfrentar a ese gigante que nos ha estado molestando, tú te vas a enfrentar a él y lo vas a derribar. Y no vas a estar solo. Tal vez nosotros no podemos estar contigo, pero el Señor está contigo. Nunca te ha dejado y nunca te va a abandonar. Y así lo vi entrar al hospital y pues retirarnos de ahí, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, porque pues no es lo mismo verlo como lo habíamos visto aquí en el Hospital de Guatemala, ¿verdad? Que se lo llevaban de la habitación y uno tenía la oportunidad todavía de estar con él y despedirlo y todo, pues no fue así, ¿verdad? Fue un poco más duro, pero así tenía que ser, hermanos. Entonces, a las 7 de la mañana empezaba la cirugía, la cual tardó 9 horas y 15 minutos. Las 9 horas más largas y más angustiantes de toda mi vida. Hubo momentos en que yo pensé que no lo iba a lograr, ¿verdad? Porque conforme transcurrían las horas y todo, a nosotros nos llamaban cada 2 horas para decirnos cómo iba todo, ¿verdad? Pero solo nos decían, todo va bien, la operación ha terminado y todo va bien, ¿verdad? Y conforme pasaban las horas y las horas, yo decía, en la próxima me van a decir, no aguantó su corazón, o no sé, ¿verdad? Las cosas como nos las habían dicho, ¿verdad? Que lo complicado, si era necesario hacer el injerto en la aorta o en la cava, eso conllevaba un montón de complicaciones. Y por la demora de la cirugía, yo dije definitivamente tuvieron que hacer algo así. Y bueno, se imaginan, ¿verdad? Pero también, hermanos, en todo ese tiempo clamándole al Señor, orando, pidiéndole misericordia. Y pues bendito sea Dios, al final, a las 9 horas y 15 minutos, llamaron que ya todo había terminado, que él estaba bien y que en un momento el doctor se comunicaba con nosotros. Y así fue, ¿verdad? Bendito sea Dios, la operación fue un éxito. Los doctores lograron retirar todo el tumor. No fue necesario tocar su arteria aorta ni su vena cava. Era una de las cosas que yo le clamaba al Señor con todo mi corazón. Yo le decía, Padre, por favor, Señor, que ese tumor se desprenda y suelte sus arterias, que no sea necesario hacer todo lo que los doctores dicen, ¿verdad? O lo que las imágenes de los exámenes decían, ¿verdad? Y así fue. Bendito sea Dios, retiraron todo el tumor. Las venas no fueron tocadas, ni su arteria aorta, que era lo más riesgoso. Pero sí fue necesario quitar su riñón izquierdo. Y cuando el doctor me lo dijo, pues obviamente, ¿verdad? Causó mucha tristeza y dolor en mí, ¿verdad? Pero a pesar de eso, yo le di muchas gracias al Señor, hermanos. Yo cuando me llamaron y dijeron que había salido y que él estaba
vivo. Yo me tiré al suelo y le lloré al Señor, agradeciéndole por el milagro, por la vida de mi hijo. En la cirugía también nos comentaron un poquito, no entraron en muchos detalles, pero lastimaron parte de su intestino delgado, del duodeno. Entonces tuvieron que llamar a un equipo especial de médicos para que repararan ese daño que habían provocado. Y eso fue una de las cosas que hizo que la cirugía se tardara un poco más y la recuperación de mi hijo también. El día que operaron a mi hijo fue un día viernes. Ese fin de semana no se le podía ver, no solo por las medidas del COVID, sino porque a mi hijo lo tenían en un intensivo, ¿verdad? Entonces no tenía derecho a visitas. Yo pude verlo a él 3 días después. Los 2 días anteriores pues nos comunicábamos a enfermería y nos decían, él está bien, está caminando. Y yo decía, ¿cómo puede estar caminando con una cirugía tan grandísima como la que le hicieron? Pero bueno, me decían eso, ¿verdad? Que estaba caminando, que lo tenían sentado en un sillón. Entonces el día que yo llegué a verlo, yo me imaginaba que él estaba bien, ¿verdad? Cuando yo entré a verlo, pues para mí fue muy impactante, ¿verdad? Mi hijo estaba conectado por todas partes, ¿verdad? Tenía cables, tenía sondas, tenía drenajes, tenía un sinfín de cosas, pero que era impactante verlo, pero más que eso era el dolor que le estaba pasando, ¿verdad? Que se le podía ver en su mirada y que yo lo pude sentir cuando llegué. Y para mí fue muy doloroso, ¿verdad? Es de las cosas que recuerdo con más dolor de todo esto, ¿verdad? Ver el sufrimiento de mi hijo y sentirme yo impotente de no poder hacer nada, ¿verdad? Uno de madre, pues, o de padre, lógicamente, al ver el sufrimiento de un hijo, quisiera que eso no pasara, ¿verdad? Y quisiera poder detenerlo, y el saber que uno no puede hacer nada más que estar ahí, en mí causaba demasiado dolor y frustración, ¿verdad? Esa tarde estuve con él las 6 horas que permitían estar, y al momento de despedirme fue más doloroso aún, ¿verdad? Porque cuando yo me acerqué a mi hijo y lo besé en la frente, él solo cerró sus ojos. Yo sabía que él quería que yo me quedara con él, que él necesitaba que yo estuviera con él, y no podía. Las reglas del hospital no lo permitían. Entonces eso causó mucho dolor en mí. Como les digo, es de los días que recuerdo con más dolor. Y tuve que irme, ¿verdad? Y dejarlo ahí solo. Al día siguiente que regresé, él había tenido... La visita era a las 3 de la tarde, o sea, prácticamente él había estado todo el día solo, ¿verdad? Y había tenido un día muy difícil, el cual había tenido que enfrentar, pues, como les digo, solito, ¿verdad? Cuando yo llegué estaba muy afectado, ¿verdad? No solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Él había tenido una batalla muy fuerte y me pidió que orara por él, y pues me puse a orar por él, a reprender, a pedirle al Señor y todo. Los doctores y los enfermeros lo habían visto muy mal, y entonces habían agilizado un permiso, y bendito sea Dios, ese día me autorizaron de que yo pudiera estar las 24 horas con él, y a partir de ese momento yo me quedé en el hospital. O sea, las condiciones eran de que yo podía estar, pero no podía salir para nada del hospital, ¿verdad? Tenía que quedarme ahí adentro, y así lo hice, ahí me quedé. Entonces los días iban transcurriendo. Una de las cosas que mi hijo tenía era, como les comento, lo de su intestino delgado. Él tenía algo así que llaman los doctores como el síndrome del intestino paralizado. Y parece que habían rasgado una parte del duodeno, entonces tenían que dejar descansar al intestino, ¿verdad? Entonces tenía una sonda en su nariz que llegaba hasta el estómago. Y era muy doloroso para él, ¿verdad? Muy doloroso el hablar, aún el respirar.
era algo que le causaba mucha molestia, pero era parte del proceso de recuperación, ¿verdad? Como lo era también el caminar, el movilizarse para que su sistema digestivo despertara y empezara a funcionar, ¿verdad? Entonces, a pesar del dolor de la sonda y de todo esto, tenía que caminar. La sonda se la retiraron y empezaron con otros problemas esa primera semana, ¿verdad? Por ejemplo, él tenía un botón en el que podía apachar cada vez que él sentía demasiado dolor por lo del riñón que le habían quitado, ¿verdad? Entonces, cada vez que sentía mucho dolor, él se medicaba y todo. Algunos días después esto se lo quitaron y se quedó pues sin ese medicamento, lo cual le ocasionaba unos dolores bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que quiero contarles es de que fueron unos días bastante duros, difíciles, verlo a él sufriendo. Le costaba movilizarse porque la operación era bastante grande, ¿verdad? La incisión que le habían hecho era bastante grande. Estaba conectado a otras, pues, un catéter que lo alimentaba, una serie de cosas que lo mantenían como atado, pero era necesario, como les digo, que él se levantara y caminara, y eso ocasionaba dolor, ¿verdad? Entonces, así transcurrieron los días. Le quitaron la sonda nasofaringea, que era lo que más dolor le causaba, y empezaron a probar con dieta líquida para ver si la toleraba. La toleró, bendito sea Dios. Esa primera semana pasamos momentos duros, pero también momentos muy, muy lindos de intimidad con el Señor. Se presentaron batallas también, hermano. Yo en la noche, cuando ya todo estaba en silencio, yo sentía un temor increíble a estar en esa habitación, un temor como nunca lo había sentido. Y yo tal vez todo el tiempo que he estado en el Evangelio, definitivamente yo me había acomodado, ¿verdad? Y cuando había algún problema o algo, yo solo, oren por mí, por tal cosa, ¿verdad? Pero en ese momento me tocó entrar a mí a pelear batallas espirituales, hermanos. Pelear batallas que sabía que tenía que hacerlo, ¿verdad? No podía quedarme así, como les digo. Eran cosas diferentes, ¿verdad? No solo el dolor de mi hijo, sino no sé qué potestades se movían ahí, pero habían momentos en que yo lo que quería era salir corriendo y ya no regresar más a ese lugar, pero el amor a mi hijo me hacía permanecer y estar ahí. Y entendí muchas cosas, hermanos. Entendí que en mi debilidad el Señor me hizo fuerte. Me hizo sacar fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Y enfrentar, batallar, guerrear cuando hubo que hacerlo, y seguir adelante, ¿verdad? Una de las cosas que me conmueve mucho, hermanos, es, y que a veces mi mente humana no lo logra entender, es el amor de Dios por nosotros. Porque es increíble, hermanos, yo veía sufrir a mi hijo y si hubiera estado en mis manos decir hasta aquí, que le quiten todo y él está sano, lo hubiera hecho sin pensarlo. Sin embargo, Dios, nuestro Padre, vio sufrir a su hijo y pudiendo él, porque es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el gran yo soy, pudiendo él decir hasta aquí ya no más, por amor a nosotros, entregó a su hijo, aún viendo todo el sufrimiento que él tuvo, entregó a su hijo para que muriera por nosotros. Eso es de las cosas que más me impacta y me conmueve, y que definitivamente después de esto, nosotros no, al menos yo, no puedo ser la misma que era antes, ¿verdad? De vivir un evangelio acomodado, sino que sé perfectamente que el Señor me cambió de dimensión, hermanos. Como les comentaba, esa semana, a los 10 días de operado, mi hijo le dieron de alta.
salimos del hospital y estábamos en un hotel frente al hospital, que es prácticamente parte del hospital, ¿verdad? Estuvimos ahí, pero mi hijo no estaba bien. Yo lo veía que no estaba bien. Yo inclusive le decía a mi hijo, de verdad, ¿estás bien? Regresemos al hospital. Pero ambos, hermano, definitivamente no queríamos estar de regreso ahí, ¿verdad? Desde un jardín que estaba fuera del hotel, a veces salíamos ahí a respirar un poco de aire, que era una de las cosas que más anhelaba yo cuando estaba adentro, ¿verdad? El sentir el aire, la frescura del viento en mi rostro, poder respirar aire puro, ¿verdad? Y no aire reciclado, de que las ventanas de la habitación no se podían abrir, ¿verdad? En ninguna parte del hospital se respiraba aire puro, ¿verdad? Sino aire reciclado. Entonces salíamos a ese jardincito y desde el jardín se veía la ventana de la habitación en donde habíamos estado. Y yo así desde lejos la veía y decía, ay, Dios mío, gracias a Dios que me sacaste de ahí, que nos sacaste de ahí, y primero Dios, nunca más vuelva a estar en ese lugar. Pero las cosas no fueron así. Mi hijo estuvo 48 horas afuera, pero 48 horas que fueron muy duras, ¿verdad? Para él más y para nosotros que lo estábamos atendiendo también, ¿verdad? Luego de 2 días, como les digo, de estar afuera, fue necesario regresarlo, ¿verdad? Lo tuvimos que regresar a la emergencia. Y el diagnóstico nuevamente era por su estómago, ¿verdad? Estaba acumulando líquidos en su estómago que no estaban siendo drenados hacia el intestino. Entonces tenían que tomar cartas en esto, ¿verdad? Era necesario ingresarlo nuevamente y volverle a colocar la sonda en la nariz, que era lo que a él más le había dolido y lo que más le causaba malestar, ¿verdad? Incomodidad. Esta vez la sonda tuvieron que ponérsela sin anestesia y sin nada, lo cual fue sumamente traumático para él. Yo no estuve en ese momento, gracias a Dios el Señor no permitió que estuviera yo. Estuvo mi esposo con él. Cuando terminaron el procedimiento ya entré yo, y cuando entré al cubículo de emergencia en donde lo tenían, mi hijo tenía su rostro transformado por el dolor. Transformado, yo nunca lo había visto en ese estado. Y le agradezco al Señor que no haya permitido que estar yo presente cuando se la pusieron, porque creo que, como les digo, no lo hubiera aguantado, ¿verdad? Pero esa imagen tan fuerte de verlo a él así es otra de las cosas que trato de olvidar, pero le pido al Señor que ponga bálsamo en mis heridas y que en mi memoria, y que trate de olvidarlas porque fueron demasiado duras para mí, ¿verdad? Mi hijo estaba pues casi que desorientado, ¿verdad? Por el dolor, y a pesar de esto solo me repetía constantemente: en la escuela del dolor se aprende obediencia. Dios es bueno, Dios es bueno, decía con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Y bueno, pues entonces ahí estábamos esperando que fuera ingresado nuevamente, ¿verdad? Llegaron las personas que son las que nos tenían que trasladar a la habitación que le había sido asignada. Y hermanos, para sorpresa de todos, ¿verdad?, nos mandan a la habitación 917, nuevamente. A la habitación donde yo había dicho que no quería regresar. A esa misma habitación nos volvieron a enviar. Pero después entendí que era un propósito de Dios, ¿verdad? Y regresamos. Esta segunda vez creo que ya regresé con una mente diferente, ¿verdad? Ya todas esas batallas espirituales y todo eso que habíamos pasado la primera vez fueron superadas. Ahora estaba yo enfocada en la recuperación de mi hijo, en tratar de hacerle sus días amenos, porque sabía lo molesto que era para él el tener esta sonda puesta. Entonces, eso fue un día de lunes que ingresamos al hospital.
Para él, como les digo, él apenas a veces hablaba, casi eran monosílabas las que decía nada más, ¿verdad? Pero parte de su recuperación para que su intestino volviera a trabajar y todo, tenía que caminar, entonces salíamos a caminar y volvíamos a la habitación, teníamos que salir cada hora, cada 2 horas, dábamos, si mucho, 3 vueltas a la estación de enfermería, a veces bajábamos al segundo nivel en donde había una especie de cafetería, un como parquecito, digamos, pero era cerrado, ¿verdad? Lo único que habían eran plantas artificiales, pero era lo más cercano a estar en el exterior que podíamos tener. Entonces íbamos ahí, no mucho rato, porque él no podía, él estaba débil, ¿verdad? Él no comía nada, estaba alimentado solo por sueros y así, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo trataba de hacerle el ambiente agradable, ameno. Escuchábamos siempre prédicas, alabanzas de adoración más que nada. Nos conectábamos a la oración desde temprano y así, ¿verdad? Transcurrían los días, los médicos llegaban y solo nos decían, bueno, pues esto es cosa de tiempo y de paciencia y de aguantar, ¿verdad? No hay otra cosa. El día jueves, me parece, llegaron los doctores y nos dijeron, si para el lunes continúa así, lo que vamos a hacer es quitarle la sonda, pero introducirle un tubo directamente en su estómago. Y con este tubo dentro de su estómago, ya él se puede ir a su casa, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Insertarle, qué fácil lo dicen ellos, pero qué difícil, ¿verdad? Entonces, ese día jueves, yo me acuerdo que le dije a mi hijo, bueno, mi hijo, le dije, ya no más himnos vamos a declarar victoria y a partir de hoy vamos a cantar himnos de júbilo. Y ese día puse himnos de júbilo todo el día. Y yo, cuando podía, me ponía a danzar en la habitación y a celebrarle fiesta al Señor. Así transcurrió. En la noche pusimos el mensaje de la iglesia, ¿verdad?, de Benecer. Y igual yo estuve en la alabanza, danzando, cantándole al Señor, adorándolo con todo mi corazón. Y al momento de la profecía hubo una profecía que decía que en el tiempo más difícil, en mi desierto, en el momento, en la prueba, le había dado mi mejor alabanza al Señor y que le pidiera lo que quisiera, que Él me lo iba a conceder. Entonces, hermanos, yo me postré en el suelo y le clamé al Señor misericordia para mi hijo, que lo sanara, que lo levantara de esa cama. Al día siguiente llegaron los doctores y dijeron que iban a hacer una prueba. No iban a esperar hasta el lunes, sino que iban a hacer una prueba antes, ¿verdad? Y entonces iban a probar, quitarle la succión que tenían y dejar la sonda solo por gravedad, por 8 horas, y que luego de esas 8 horas iban a ver si había funcionado. Entonces lo hicieron. Durante esas 8 horas nosotros salimos a caminar y la primera vez que salimos a caminar dimos las 3 vueltas, ¿verdad? Y cuando terminamos las 3 vueltas mi hijo me dijo, vamos a dar 7. Yo entendí que era como cuando los israelitas, ¿verdad?, dieron 7 vueltas alrededor de Jericó y los muros se derribaron. Y entonces así lo hicimos, ¿verdad? Entonces, a pesar de la debilidad y todo que mi hijo sentía, dimos las 7 vueltas. Y luego en la tarde el Señor puso en mi corazón algo que le habían dicho, ¿verdad? Y le dije, mira, así como Job oró por sus amigos y el Señor lo sanó, ora tú, le dije, por tu abuelita que ha estado enferma. Y así lo hicimos, le mandamos un audio y mi hijo oró por ella y oró más de 2 minutos, estuvo orando y pidiéndole al Señor por sanidad para mi mamá. Luego de eso le ministré Santa Cena, así le puse una miguita de pan en sus labios porque él no podía comer nada, ¿verdad? Y le mojé sus labios con vino, con jugo de uva, mejor dicho, y le ministré Santa Cena. Al cabo de
cuando terminamos todo esto, ¿verdad? Se habían cumplido ya las 8 horas de la prueba. Llegaron y todavía había funcionado, y bendito sea Dios, le retiraron la sonda. Luego de esto tenían que intentar nuevamente en darle alimentos líquidos, y los toleraba y todo, y bendito sea Dios, todo fue muy bien, hermanos. A los 4 días después de esto, mi hijo fue dado de alta. Entonces el Señor, en su misericordia, nos dio la victoria. Y yo quiero leerle algunos versículos, hermanos, que durante estos momentos de prueba nos ayudaron, ¿verdad? Miren, Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, yo en todo momento, una de las cosas que declaraba era que el Señor iba delante de nosotros como poderoso gigante, como gran guerrero, peleando la batalla por nosotros. De eso siempre estuve segura, y siempre en mis oraciones yo lo decía y lo declaraba. Como les comento, miren, este salmo dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A pesar de que yo me aferraba a la palabra y confesaba con mi boca, hermanos, se me venían a mi mente mensajes que había escuchado y palabras y promesas que el Señor tenía en mi vida, pero aún así mi alma estaba abatida, ¿verdad? Y hubo momentos, como les digo, de mucha tristeza, de mucha angustia, de soledad inclusive, ¿verdad? Pero en mi debilidad el Señor me hizo fuerte. Miren, Salmo 144. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Hermanos, el Señor, en esa habitación, el Señor me adiestró para la batalla. El Señor me preparó para la guerra. En esa habitación el Señor me cambió de dimensión. Yo aprendí a clamar, a gemir delante de Él, a pedir misericordia por la vida de mi hijo. Miren, Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor, desde un principio, hermanos, desde que empezó el proceso de mi hijo, el Señor había dado su palabra de que lo iba a sanar. Y que eran necesarios, todo esto que él pasó, eran necesarios esos emplastos de higo que dolieron, pero que eran necesarios. El Señor nos trajo de regreso con victoria, hermanos. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Como les digo, el Señor me enseñó muchas cosas en esa habitación, y una de las cosas que aprendí fue a confiar, a depender y a creer en Él. Porque es muy aparte creer en Dios a creerle a Él. Y en esa habitación yo aprendí a creerle, a creer en su palabra, a creer en sus promesas, a depender de Él en todo momento. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Eso fue para mí, hermanos. Él fue mi roca fuerte. Él fue mi refugio, mi torre fuerte. Él me ayudó. Él estuvo conmigo. Él peleó la batalla. Y Él derrotó a ese enemigo que se había levantado en contra de nosotros. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia,
tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Clamé desde el fondo de mi corazón, hermanos. Clamé desde el fondo de mi corazón. Y Él me hizo fuerte. En mi debilidad, Él me hizo fuerte. Me ensanchó. Tuvo misericordia de mí y oyó mi oración. Aquí está tal vez la respuesta y en sí el centro del tema que el Señor puso en mi corazón, hermanos. En Génesis 9:17 dice: y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Si ustedes pueden ver Génesis 9:17, y nosotros estábamos en la habitación 9:17, en la habitación 9:17. Ahí fuimos llevados la segunda vez, hermanos, porque el Señor ahí nos quería. Entiendo, ahora lo entiendo, que ese era el lugar que Él tenía preparado para nosotros, para transformarnos. A mi hijo lo cambió de dimensión también. Yo creo que a mi hijo lo transformó, lo llevó de atleta a soldado, a guerrero, porque mi hijo llegó a un punto de quiebre, a su punto de quiebre, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero de ahí el Señor lo levantó. De la misma forma hizo conmigo, hermanos, de la misma forma. Yo, como les digo, no soy la misma, no puedo volver a ser la misma. Hay cosas que todavía debo de cambiar, ¿verdad? Todavía hay cosas que el Señor tiene que trabajar en mí. Pero mi forma de pensar, de ver las cosas, mi relación con el Señor no es la misma a partir de que el Señor permitió que estuviéramos en esta prueba y que estuviéramos en esta habitación. Les quiero leer otro versículo que me impacta demasiado, hermanos. Fíjense que en el año 2009, por ciertas circunstancias que pasaron en mi vida, por otro desierto que tuve que atravesar, el Señor le habló a mi papá y le dio el capítulo completo de Isaías 54 para mí. Y cuando venían momentos de prueba en mi vida, yo leía Isaías 54 y cuando pasó esto de mi hijo, uno de los versículos que yo decía constantemente era Isaías 54:13, que dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Pero hace unos días me puse a leer nuevamente todo el capítulo de Isaías 54 y mire, le voy a leer Isaías 54:9. Dice: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Pero lo que más me impacta, hermanos, es el principio cuando dice: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Lo mismo que está en Génesis 9:17. Y miren, hermanos, miren esta belleza. El arco iris. Esta foto fue tomada uno de los días más difíciles de mi hijo. Esto fue un domingo de Santa Cena que mi hijo estaba así en un momento de su punto de quiebre posiblemente. Ya no quería más, ya no aguantaba más. Y me dijo: ya no, mami, ya no quiero, ya no puedo más.
Y yo le dije, no, no te vas a dejar caer, mira, has pasado por tantas cosas, ya falta poco, vamos a salir adelante. Y corrí la cortina de la habitación y me encontré con el arco iris. Este arco iris estuvo muchas veces con nosotros, muchas veces. Cuando él iba a empezar tratamientos, cuando iba a empezar, antes de las quimioterapias, antes de la primera cirugía, antes de la radioterapia, y ahora nuevamente el arco iris. El Señor diciéndome o diciéndonos que su pacto estaba conmigo, que su misericordia iba a ser con nosotros para siempre, hermanos. Entonces, ahí comprendí tantas cosas, tantas cosas. Él me lo había prometido desde hacía mucho tiempo. Y yo solo tenía que creerle, creer a su palabra y mantenerme firme. Cambiar, dejar tantas cosas, hermano. El Señor permitió que pasáramos por el fuego, pero no nos quemamos. Sentimos el calor de las llamas, porque lo sentimos, hermano. Se siente, cuando uno está en la prueba, se siente el calor, ¿verdad? Pero no hubo destrucción, bendito sea Dios. Solamente se quemaron amarras que nos tenían atados, que se necesitaba que se quemaran para hacernos libres de tantas cosas, hermanos. Era necesario. Y le agradezco al Señor por la prueba. Le agradezco a todos los hermanos que estuvieron con nosotros, a mi familia principalmente, mis papás, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, a los hermanos que conozco, que nos apoyaron, y a los que no conozco, que sé que siempre estuvieron orando por nosotros. Se los agradezco de verdad infinitamente, con todo mi corazón. Quiero hacerle también un agradecimiento a la familia pastoral de Iglesia del Soplo Divino de Houston, a los hermanos Ricardo, Ada Gutiérrez y sus hijos Stephanie y Pablo, que nos acogieron como familia, nos abrieron las puertas de su casa y nunca nos dejaron. A la pastora Astrid Gasquín, que el Señor puso en su corazón el llegar al hospital. Ella vive en Virginia y tomó un avión y llegó y oró por mi hijo, lo ungió y le llevó palabra que le ayudó mucho. A tantos hermanos que estuvieron también con nosotros, ¿verdad? Pastores, apóstoles, profetas y pueblo en general, ¿verdad? Que nos mandaban audios con oraciones, y que siempre estuvieron pendientes de nosotros. Yo le decía a mi hijo, no estamos solos, el Señor va con nosotros, el Señor está con nosotros, su diestra de poder nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Pero también le decía, hay un ejército, así como los 300 de Gedeón, hay un ejército orando por ti, orando por nosotros. Vamos a salir adelante. El Señor nos dio la victoria, hermanos. Luego de haber salido del hospital, la recuperación pues fue lenta. Mi hijo no se alimentaba con alimentos sólidos, sino solo con bebidas que llenaban los requerimientos de proteínas y carbohidratos que él necesitaba, pero pues él estaba débil, ¿verdad? Y a la semana, creo yo, de haber salido, fuimos a la iglesia de Houston, y yo quiero que por favor el hermano me pueda poner el himno que le pedí para que lo escuchemos. Mi hijo ese día que fuimos a la iglesia iba sumamente... Todo lo que das tú, una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús.
hijo iba bastante débil, tanto así que el pastor le preguntaba si quería que lo regresara a dejar a la casa, pero mi hijo le dijo que no, que él iba a terminar de derrotar al enemigo. Y ese día danzó delante del Señor. El pastor llegó y puso en sus manos una bandera y mi hijo danzó y ondeó la bandera, declarando la victoria, declarando quién era su Dios, a quien él amaba, a quien él servía. Y en el momento de la adoración, así como una vez yo vi el rostro de mi hijo transformado por el dolor, ese día lo pude ver inundado por esa paz que solo el Señor puede dar. Le vi su rostro lleno de amor, adorando a su Dios todopoderoso, a su Dios creador, a su Dios sanador, a su Dios que le había dado la victoria y que lo había rescatado de las garras de la muerte en donde había estado. Y ese día, hermanos, yo tuve paz. Yo en ningún momento, por supuesto, ¿verdad?, decía que mi hijo no saliera adelante, pero sí tenía ese temor, ¿verdad?, de que algo le llegara a pasar. Y ese día que lo vi adorando al Señor y diciéndole esto, ¿verdad?, de que anhelaba estar en su presencia, yo me acordé de sus palabras el primer día que empezó el tratamiento, hacía un año, que me decía: nunca le vayas a atribuir despropósitos a Dios, porque lo peor que a mí me puede pasar no es morirme. Lo peor que podría pasar es morirme sin Dios, y eso no va a pasar. Si el Señor decide llevarme, yo voy a estar con Él, y eso te tiene que dar paz. Y al verlo y escucharlo adorar al Señor, yo tuve paz, hermanos. Yo sabía que mi hijo iba a estar bien. Estuviera aquí conmigo o no, él iba a estar bien, porque él ama al Señor, él lo sirve con amor y el Señor tiene cuidado de él. Así que el Señor, como dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto pasó, hermano. El Señor quitó las lágrimas de nuestro rostro y nos dio la victoria. Y yo no encuentro las palabras para agradecerle al Señor por este milagro que hizo, porque fue un milagro que el Señor le devolviera la salud y la vida a mi hijo. Les agradezco su atención y vamos a orar, pero yo quiero decirles, hermanos, para mí fue difícil. Por varias semanas estuve como postergando tal vez el poder hablar, porque vienen a mi mente muchos recuerdos, pero yo sé que el Señor va a poner bálsamo y los va a borrar, y que sé que vienen días gloriosos, victoriosos para la vida de mi hijo, para la mía, para mi familia. Como les digo, sé que esto era necesario porque el Señor nos transformó a todos, ¿verdad? Nos llevó a otro nivel. Pero quiero hablarle a las personas, a los hermanos que están pasando por pruebas, y decirles que el Señor es fiel, Dios es bueno, Dios está con nosotros y que Dios escucha nuestro clamor. Solamente tenemos que confiar y creerle a Él y aferrarnos a su palabra, aferrarnos con todo nuestro corazón, traer a nuestra memoria las promesas, la palabra que el Señor nos ha dado, y amarlo, servirlo y pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos tenga por dignos de escapar a todo esto que viene, porque esto ya se va a acabar, hermanos.
tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Así que vamos a orar para despedirnos y espero que haya sido de bendición. En el nombre de Jesús. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este tiempo que me permitiste compartir. Te agradezco, Señor, con todo mi corazón por el milagro que hiciste en la vida de Pablo David, Señor. Te agradezco, Señor, por todo el proceso, por todas las enseñanzas, Señor, por la victoria que nos diste, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas, Padre. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos acompañaron durante todo este proceso. Todos los hermanos que estuvieron orando, intercediendo, pendientes de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recompénsalos, Señor, con tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. No encuentro, Señor, las palabras, no hay en mi boca palabras de agradecimiento, más que de agradecimiento para ti, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Eres fiel, Señor. Tu diestra de poder, Señor, jamás se apartó de nosotros, ni se apartará, Señor. Tú siempre tuviste el control de todo, Señor, y tienes el control de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.